Nos vamos a Portugal, precioso Portugal, os lo recomiendo. Y también este arroz, al que le he hecho algún pequeño cambio. Es muy popular en restaurantes a lo largo de toda la costa portuguesa. Repito, preciosa. Y lo hacen con bacalao. Vamos a utilizar un lomo del bacalao entero, el otro lomo cortado a tacos, y también utilizaremos la cabeza del bacalao. Una tacita de aceite de oliva virgen a la cazuela. Luego unos cortes de ajo y una cayena. Encendemos el fuego y a media temperatura hacemos el ajo y la cayena. Luego lo reservamos. Y en el aceite que nos ha quedado aromatizado echamos el bacalao. Su punto de sal, porque es bacalao fresco. Y lo vamos a marcar durante un par de minutos, con la piel tocando la base de la cazuela. Y luego vamos a ir dándole algunas vueltas. Nos interesa que el bacalao suelte el colágeno que tiene en su piel. Es con lo que se hace el pil pil. Y la cocción ha de ser suave. Cuando se emulsiona el colágeno con el aceite, se forma esa gelatina que tiene espesor y es muy sabrosa. Con ella haremos este arroz. Marcado el bacalao no hecho en exceso, lo reservamos en un plato aparte. Y nos queda el colágeno en el aceite. Por eso, también aprovechamos la cabeza, para que continúe aportando más colágeno. Colas de gamba, que le van a ir fenomenal a este arroz. Las vamos a marcar un minuto en la emulsión de aceite con el colágeno del bacalao. Y marcadas las gambas, las reservamos en un plato aparte. Han de quedar algo crudas. Y ahora sí, como ya tenemos por completo esa nota en el aceite que hemos conseguido en las cocciones, retiramos la cabeza del bacalao. La verdura, importantísima en este arroz. Esta combinación es muy acertada. Pimiento verde, alcachofas y dientes de ajo. Seguido media guindilla, pimienta y sal. Y la pasamos unos 4 minutos a media baja temperatura por el aceite aromatizado con el bacalao y las gambas. Y vamos a hacer el sofrito con tomate maduro rallado. El tomate, para que quede bien, ha de sofreírse a media baja temperatura durante unos 7 a 10 minutos, hasta que reduce y pierde su líquido. Hacia la mitad de estar sofriendo el tomate, le agregamos el pimentón en dulce y está mezclado con ñora. Esa mezcla mejora el sabor. En la descripción del vídeo tenéis enlace a tienda. Allí podéis encontrar todo lo que recomiendo para hacer el arroz. Ya tenemos el sofrito, pues devolvemos la verdura a la cazuela. Y así tenemos cocinados todos los ingredientes en su punto óptimo. Y toca echar el caldo de pescado y lleva azafrán. Vamos a echar 4 partes de caldo por 1 de arroz. Y subimos el fuego a fuerte. Y mantenemos durante unos 3 minutos haciéndose el nuevo caldo. Aquí os dejo un enlace de caldo de pescado y si no, en la tienda también os dejo productos que os pueden interesar comprar y que no tenéis al alcance. Por ejemplo, ñoras, azafrán, cazuelas, buenos arroces también. Echamos el arroz, albufera valenciano, el mejor,
para hacer este tipo de arroces caldosos y melosos. Y aunque estemos haciendo este arroz portugués, fuego fuerte y lo mantenemos durante 5 minutos moviendo el arroz frecuentemente. Pasado el tiempo, bajamos a medio fuego y lo mantenemos 10 minutos más. Cuando faltan 5 minutos para el final, vamos agregando primero las colas de gamba y después agregamos los tacos de bacalao que teníamos reservados y los ponemos ahora, pues así conseguimos la mejor textura de la carne tanto en las gambas como en el bacalao. Y el sabor del bacalao en el arroz ya lo hemos conseguido con el aceite emulsionado con el colágeno del bacalao y con el que hemos cocinado también el sofrito. Y a continuación montamos el lomo del bacalao sobre el arroz. Lo decoramos con unas hojitas frescas de perejil. Y por último, ¿os acordáis de el ajo con cayena que habíamos reservado? Pues añadimos un poquito sobre el lomo de bacalao. Y al servir el plato, pues lo mismo, un poquito de este ajo con cayena sobre el lomo de bacalao que se ha repartido. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada en vuestras consultas, vídeos exclusivos solo para miembros y los estrenos antes que nadie. Y acordaros, en la descripción tenéis enlaces a recetas importantes y a la tienda. Que tengáis un feliz día.